bienvenidos, especialmente con Giglio y Mario. Bienvenidos, lo que significa bienvenidos en estos tiempos, son bienvenidos. Si hay algo que este tiempo tiene una característica es que los que estamos de este lado tenemos que abrir los brazos. Ayer el compañero Hugo Yasky nos decía que hay que juntar los pedacitos, hay que agarrar cada empalizada que obstaculiza para generar puente. Y yo creo que en este momento lo más interesante es poder recibirlos a ustedes con lo que implica la medicina social, con lo que implican los compañeros, Giglio, y toda la solidaridad hacia Mario, con respecto al tema de la Universidad de Matanza, significa que muchas veces, a pesar de disidencias partidarias, porque también las hay, uno puede darse cuenta dónde está el enemigo. Creo que eso es muy claro. Por lo tanto, esta es la casa de ustedes. Tenemos que romper estas cuestiones sectarias. Ustedes no las tienen tanto, pero muchas veces de la salud laboral nos cuesta mucho incluirnos en la salud integral, en la medicina social. Pareciera que los trabajadores tuvieran como otra academia, ¿se entiende lo que digo? Y en realidad es con los trabajadores, porque todos somos trabajadores. Entonces me parece que quizás esto puede ser bienvenido a todo, a nuestra casa, que es la casa de los docentes, es la casa de la educación pública, es un sindicato donde nunca baja la bandera de la defensa de los trabajadores de la educación pública. Les vuelvo a decir, esta es su casa, abramos los brazos y más allá de algunas disidencias, lo más importante es pensar entre todos, salidas colectivas, constructivas y sobre todo construir puentes, como dice Hugo Yasky. Bueno, sí, pondremos nuestro granito de arena. Una vez un periodista me preguntó, pero la medicina social, ¿dónde vive acá en la Argentina? Si yo la tengo que ir a ver, ¿dónde está? Y ya estábamos bastante avanzados con el tema de la facultad de la carrera de medicina en la Universidad de La Matanza. Ustedes saben que el miércoles Mario fue desplazado, antes había sido desplazado de su lugar de decano del Departamento de Salud y el miércoles fue desplazado de su lugar de vicedecano. Le queda una cátedra muy importante ahí, concursada, así que vamos a seguir peleando. Pero yo quisiera, se va a hablar mucho de esa facultad y creo que va a ser un hito como fue la Tandos de Ferrara, una cosa así, ¿no? Pero yo tuve la oportunidad de estar parcialmente, desgraciadamente, desde los momentos de la formulación, cuando dijimos no va a ser una universidad pobre para médicos pobres y gente pobre. Y planeamos 8 horas de trabajo para los muchachos desde el principio, donde planteamos no va a ser una universidad con cadáveres, queremos gente situada en el barrio, en la familia, en el hospital, en el centro de salud. Y sacamos desde el principio la gente de nuestras fortalezas, donde nos deshumanizamos con el modelo tradicional de medicina. Logramos, dijo el mosquito, pero logramos un cuerpo de docentes que se homogeneizó en esta idea con un curso que se puede tener el material, un curso de educación médica donde están algunas de las mejores ideas de Juan César, de María Isabel, los aportes de Mario, de compañeros pedagogos. Pudimos armar un núcleo de trabajadores que peleó para que sus alumnos estudiantes de medicina fueran otra cosa. Y empezamos a rodar, y hoy tenemos alumnos de 5º año, o sea que tenemos más o menos unos 800 estudiantes, como yo, 700, 800 estudiantes. Vamos a empezar a graduar en breve. Entonces ocurre que pasó una cosa absolutamente conmocionante, que es cuando las cosas están bien hechas, cuando los laboratorios funcionan, cuando la participación funciona, cuando cada 10 muchachos hay un docente acompañándolos en el proceso, cuando la evaluación no es para ejercer el sadismo de los profesores, cuando las cosas empiezan a funcionar, la cosa cambia y los estudiantes hoy son nuestro mejor patrimonio, esos jóvenes que hemos... El miércoles fue una cosa conmocionante. Cuando se comunica que Mario es desplazado, los estudiantes hacen una movilización que tanto por su calidad como por el sentimiento que agregaba, yo puedo decir que esos jóvenes son
futuros luchadores por el derecho a la salud, que tienen claro lo que es el derecho a la salud, que no van a ser enfermólogos como hemos sido los viejos médicos. Así que ahí vivía la medicina social, dije yo, en ese lugar. Entonces, aprovecho para hacer un acto de apoyo, de solidaridad con Mario. Desgraciadamente las nuevas autoridades no desentonan con el gris de todo lo que está ocurriendo en la Argentina. Sí, lo que digo es, ahí hay un núcleo de lucha que se está extendiendo a lo que pasa en la universidad, en los áreas de salud, en Bahía Blanca, en la Universidad del Centro, en el Chaco, en Rosario, en la Jaureche. Preguntan desde los que están constituyendo la parte de salud de la Universidad del Mar del Plata. O sea que esa semilla que se sembró va a ser muy importante y la lucha, por supuesto, va a seguir. En todo caso, va a estar más normal, digamos, que hay áreas que funcionen luminosamente y otras que se vayan, desgraciadamente, deteriorando. Pero la demostración de que se pueden hacer las cosas, que cuando uno le mete las ideas correctas y la organización correcta, no es una maldición que todo salga mal en la Argentina, es una demostración muy fuerte. Yo le quiero agradecer a Mario porque yo era un tipo decepcionado de la medicina. Mi mejor decisión fue renunciar a la UBA y haber tenido la oportunidad de colaborar en este experimento. Y decirle que bueno, que muchas gracias y que seguramente eso que está pasando es por tus méritos, no por tus problemas, que seguramente los tendrás, pero no los conocemos. Así que es una condecoración más en nuestra lucha, es son como las heridas en batallas. La verdad que a Mario le reconozco que se parece al general Warnes, ¿no? Que dicen que tenía muchas heridas de sable y él decía todas de adelante, digamos, porque estaba siempre adelante con el sable atacando. Así que Mario, vamos a hacer nuevas cargas de caballería, lamamos las heridas y muchas gracias por lo actuado y vamos a seguir ahí en la matanza y solidarios contigo en ese sentido. Y vamos al tema, porque el tema es arduo, digamos. A ver, ¿qué pasa con esto, Mario? Se sacó el saco. Bueno, vamos a ver también si podemos eludir algún sablazo de paso. La situación es, de todas maneras, lo que pasa siempre, o sea que vos en un momento dado te toca la función de empezar, digamos, la organización de algo, pero ese algo dista mucho de ser una tarea individual, de una tarea colectiva de gente que de alguna manera, creo que todos nosotros queremos ser parte de un proyecto y que en nuestra propia historia, y probablemente estemos acá porque hemos sido parte de algún proyecto que nos desvió, si se quiere, digamos, de la trayectoria ortodoxa, digamos, y algo nos hace pensar que esos proyectos, uno se involucra, participa en proyectos, pero después los proyectos le cambian la vida a uno, digamos, ¿no? Y cuando muchas veces, de tantos años en los posgrados de salud pública, uno empieza a ver, digamos, sobre todo los médicos, conocemos más, digamos, cómo llegan a la salud pública. Bueno, vemos la salud pública de grado, digamos, y decimos, la salud pública de grado es una vacuna contra la salud pública, es decir, digamos, y si usted no la odia lo suficiente, tómese esa vacuna, digamos, se va a inmunizar. Claro, de tantos médicos que se forman, a algunos les falla la vacuna y empiezan a venir a cursos de medicina social o cosas de esas, digamos, que porque no todo, la inmunidad no es completa, digamos, ¿no? Pero cuando uno ve, digamos, dónde falló esa inmunidad, no es tanto el tema de lo conceptual, lo ideológico, sino que son prácticas que te desvían, entre comillas, favorablemente. Y cosas rarísimas, digamos, que esos estudiantes que de repente dicen, a mí me involucraron en una campaña de vacunación, digamos, y me cambió la vida, digamos, una campaña de vacunación. O fui a un lugar, digamos, nosotros en concreto en el medio de todo este desarrollo tuvimos una experiencia con el programa de Jazz Hacen, digamos. Era un proyecto de extensión donde se involucraron alumnos, profesores, y se suponía que era un proyecto donde nosotros íbamos a dar, y literalmente hablando no tengo la menor idea de lo que dimos. Lo que estoy absolutamente seguro es lo que las mujeres de Jazz Hacen nos dieron a nosotros, digamos. Un sentido de realidad, digamos, en el cuerpo docente, una maduración, una convicción, digamos, de que había que encontrar otras formas de comunicarse que eran verdaderamente sorprendentes, digamos. Nosotros, incluso medio
tenemos, tenemos maquetas, digamos, de simuladores, digamos, ¿no? O sea, ahora no se trabaja con cadáveres, entonces hay como muñecos, como maquetas, digamos, de silicona, digamos, entonces aparece una pelvis y entonces una alumna viene y le dice, vamos a dar una clase ahora sobre Papa Nicolau, digamos, y encima con una pelvis, digamos, ahí, entonces le empieza a explicar a las señoras están alrededor, qué sé yo, y la joven, nuestra compañera estudiante, le dice, mire, esto es una cosa muy sencilla, digamos, se hace así, se hace asado, qué sé yo, digamos, esto no duele, qué sé yo, y una de las mujeres levanta la mano y dice, no te habrá dolido a vos, querida, digamos, ¿no? Entonces, a partir de ese no te habrá dolido a vos, digamos, se te cayó toda la biblioteca encima, digamos, porque, digamos, el libro dice que no duele, ¿no? Pero el libro dice que no duele. Si la señora dice que le dolió, digamos, se acabó la historia, o sea, tenés que revisar el libro, digamos, ¿no? Y estas vivencias, de alguna manera, digamos, nos producen un efecto donde, insisto en el tema, digamos, de que hay un cuerpo docente que de alguna forma, digamos, a mí me han entrevistado muy particularmente en un momento muy doloroso para nosotros, que fue vamos a decir así, la limpieza étnica de profesores a fin del año pasado, dentro del cual lo más visible, digamos, fue el caso del doctor Víctor Penchazade. Ustedes saben, digamos, el creador del índice de abuelidad, digamos, prácticamente la persona que hizo todo el enlace con la genética norteamericana para que abuelas tengan la posibilidad de recuperar a sus nietos, digamos, el tema que se volvió más visible exactamente cuando Estela recupera a su propio nieto, pero digamos, a la universidad le importó nada, digamos, o sea, miró, digamos, trató de usar simplemente el cinismo, de decir, y estaba muy grande, digamos, ¿no? Estaba muy grande, o sea, no le da los años, digamos. Nosotros cuando resulta que tenemos distintas categorías para poder tener un profesor hasta los 105 años, digamos, pero como no había ese deseo, digamos, se apela directamente a esta lógica y se vacía de capital intelectual. Y cuando estábamos teniendo una entrevista, y quiero comentar en esto para devolver gentilezas, que Giglio es el docente de la asignatura Medicina Social, que forma parte de la carrera de Medicina, digamos. Y Salud del Trabajador, digamos, es una asignatura obligatoria dentro de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de La Matanza, digamos, que están acá nuestros ayudantes. Quiero mencionar que en ese momento me hacen una entrevista, digamos, una entrevista así, los compañeros de Sofovial, digamos, y yo le decía, digamos, es una cosa, no sé exactamente si uno lo debe decir esto así, porque qué sé yo, ni siquiera sé si es políticamente correcto, digamos, pero casi nunca hemos seleccionado profesores leyendo el currículum, digamos. Es decir, que la verdad de la cosa es que uno puede ponerle currículum muchas cosas y eso es como la mitad de la película, digamos. El elemento fundamental es que cuando uno organiza una currícula y organiza un plantel de profesores, es casi como si estuviera haciendo el casting de una película, digamos. O sea, el asunto es quién es el mejor intérprete. Y la verdad es que el elemento que nos guió desde el primer momento fue literalmente hablando, decir, a ver, de una trayectoria docente, profesional de unos cuantos años, casi 30 años, digamos, en la formación de posgrado en salud pública, ¿qué personas a mí me parece, digamos, que los alumnos deben conocer? ¿No? Que los alumnos deben conocer, digamos. Y a mí, sinceramente, me pareció, digamos, que casi literalmente, lo digo así, a propósito, en una persona, pero podría hablar de otros, digamos, como el caso del profesor Gené, digamos, o el caso de Graciela Uriburu, etcétera, pero, digamos, uno decía, digamos, yo, si tengo la posibilidad, no puedo deprivar a los alumnos de la UNLAM de que conozcan a Víctor Penchazade. Digamos, es casi como una obligación moral, digamos. Tengo este contacto, conozco a esta persona. Podríamos decir así, digamos, en el estilo de vida actual de Víctor, después de tantos años en Columbia University, con una trayectoria enorme, es un giro gigantesco decir voy a ir a La Matanza, digamos. O sea, no tenía nada que ver con nada que había hecho antes, digamos, invitaciones internacionales, etc. Y algo de ese proyecto dijo, digamos, obviamente no fue ahí por ningún salario, digamos. Ustedes saben más o menos lo que gana un profesor de dedicación simple, digamos, ¿no? Pero digamos, es otra cosa. Y ese otra cosa es la capacidad de encantarse en un proyecto, que es lo que no podemos hacer hace tantos años y lo que explica, digamos, que, para compararlo, acá se mencionó el caso de Latandos, digamos, el tema de Latandos son
cuando uno va a la base material de la TAMDOS, digamos, con Ferrara son 6 meses, digamos. Son 6 meses, digamos, y después de 6 meses, 8 meses de esa experiencia, vos encontrás un tipo a TAMDOS hasta hoy, digamos, parece que le hicieron una marca en la genética, digamos. El tipo quedó, lo transmutó. Ojalá nuestros posgrados hicieran semejante marca en la gente. Es decir, las experiencias, estas experiencias proyecto, marcan a la gente mucho más, incluso, digamos, que la formación, incluso que los posgrados. Digamos, son marcas vivenciales, digamos, que de alguna manera a las que uno remite sistemáticamente. Y quiero mencionar, ya que estoy hablando de la TAMDOS, que con el doctor Daniel Goyan tuvimos el primer caso, digamos, de un miembro de la TAMDOS, ministro de Salud de la Nación. Digamos, ¿no? De paso para ver, digamos, de qué manera se organizó, digamos, su discurso, su compromiso con la producción pública de medicamentos, etc. Bueno, y la otra cosa, por supuesto, que mencionaba Giglio, es el tema de la organización espontánea de los alumnos, digamos, en menos de 24 horas, de la mañana a la noche, prácticamente a la tarde, digamos, y algo que, bueno, yo comentaba en ese momento y que lo comparto con ustedes porque me hace bien, digamos, que al principio la gente llegaba, que yo en un momento dado digo, esto es un velorio, digamos, la cosa de, digo, es la primera vez que asisto a mi propio funeral, digamos. Y de alguna manera, a partir de eso, pudimos, digamos, dar vuelta ese clima pensando que en realidad hay cosas imposibles de erradicar, digamos, y que eso que se viene para adelante permitió esa misma reunión transformarla, digamos, decía un poco metafóricamente, digamos, de un velorio en un casamiento, digamos, porque en un momento dado terminó esa reunión y, digamos, qué sé yo, la mitad de la gente que salía, y yo me quedé en un lugar y la gente salía y me daba un beso, digamos, como parecía el novio, digamos, o sea, iba saliendo toda y la gente dejaba, había gente que dejaba papelitos, mensajitos, porque yo hubiera querido decir esto, pero no, acá le dejo este papelito, se llenaba el bolsillo de papelitos, que es una cosa muy... Y después leerlos, ¿no? Que es, bueno, qué sé yo. Lo real es que me parece que, digamos, cuando uno lo vive, después piensa, digamos, todos nos merecemos ser parte de un proyecto colectivo, y todo lo que esos proyectos colectivos da, y todo lo que no da, por cuando vos decís, digamos, ¿y cómo hacen los residentes para elegir una sede y otra no, digamos? Y vos te das cuenta por qué. No es por el salario, se paga... El salario es el mismo, digamos, pero se eligen lugares donde haya algo llamado, qué sé yo, digamos, compromiso, militancia, entusiasmo, digamos. Comprás otra cosa, no comprás salario, velocidad de acceso, transporte, digamos. Son cosas más importantes en la vida que es ser parte de un proyecto, digamos. Ser parte de un proyecto nos proyecta. Eso es lo que no pasa con la salud pública en la República Argentina hace muchísimo tiempo, y no importa tanto si pasa o no pasa, sino sobre todo si puede pasar. Porque la verdad de la cosa es que apenas en la frontera con Argentina, el Sistema Único de Salud, digamos, ha generado algo que es verdaderamente sorprendente. Es decir, muchos de ustedes probablemente han tenido la experiencia de ir a congresos donde también aparecen compañeros de Brasil, y la sensación que uno tiene es que cualquier persona, cualquier trabajador de salud de Brasil, trabaje donde trabaje, sea de la profesión que sea, tenés nada más que el tema del gesto de empezar a hablar y te cuenta lo que es el Sistema Único de Salud de pe a pa, digamos. El tipo parece digamos, no sabemos si es un publicista, digamos, si es un marketinero, si es, digamos, pero es la sensación que uno tiene es que no es un trabajador de salud, además es un militante del SUS, digamos, es un militante del Sistema Único de Salud. Y eso, digamos, que uno puede decir, no, un proyecto así energizado, digamos, libidinalmente fuerte, es un proyecto micro, digamos. No, este no es un proyecto micro, digamos, es el primer empleador, el Sistema Único de Salud es el primer empleador de América Latina, el primer empleador unitario de América Latina, digamos, ¿sí? Estamos hablando, digamos, de prácticamente, digamos, de una estructura que es superior al tamaño de un ejército. ¿Sí? Y esa estructura, todos y cada una de las personas que trabajan en esa estructura, en la punta, en la periferia o en el centro, digamos, te puede contar lo que es el Sistema Único de Salud, ¿no? Anda a un congreso y que alguien te diga, che, ¿y el sistema de salud de la Argentina? Cric, 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 cric. No, mirá, ¿sabés qué? Es una cosa, qué sé yo, ¿qué te puedo decir? Digamos, es medio caótico, ¿no?
fragmentado es lo que decíamos antes, que ya parecía terrible, digamos. Ahora fragmentado es una inocencia, una inocentada decir fragmentado. Pulverizado, digamos, es decir, generado, digamos, en miles de un archipiélago, digamos, de lógicas y de razonamientos, a partir de lo cual, así todo, digamos, manoteamos el 10% del Producto Bruto Interno de la Argentina. ¿Okay? El 10%, casi, digamos, lo que significa, digamos, el ideal de la Iglesia, o sea, tenemos el diezmo, digamos, o sea, capturamos el diezmo de la riqueza argentina, digamos, para no brindarle a la sociedad argentina, digamos, una salud equivalente, digamos, a semejante esfuerzo económico, digamos, que hacemos todo desde nuestros bolsillos. Pero la fragmentación, digamos, o el archipiélago que significa el sistema de salud de la Argentina, es un espectáculo, digamos, no grato. Podríamos decir, hay un número muy importante de personas que al menos discursivamente dirían, digamos, que no desean ese sistema y que habría que hacer algo para cambiarlo. El problema es cuál es ese algo que hay que hacer para cambiarlo. Y por otro lado, y de todas maneras, tener en cuenta, digamos, que la bomba de fragmentación, que significa, digamos, el intento de desarmar las redes de solidaridad en la Argentina, podrían dar como consecuencia, digamos, que a pesar de que el sistema de salud esté fragmentado, la sociedad misma esté más fragmentada que el sistema de salud. Porque incluso cuando aparecen tramos de solidaridad, digamos, de repente estructuras extensas, digamos, de solidaridad, donde parece que hay cierta prestación igualitaria, como uno podría imaginar, por ejemplo, digamos, de las prestaciones del PAMI, que uno podría imaginar que más o menos, digamos, es casi como el sistema de cobertura de seguridad social más solidario y equitativo de la Argentina, ese tramo de edad, digamos, o sea, ningún otro tramo de edad en la Argentina tiene semejante cobertura de una única institución y relativamente similar, digamos. Luego, a pesar de eso, uno va a descubrir que hay un PAMI en Salta, que hay un PAMI en Chaco, que hay un PAMI en Provincia de Buenos Aires, que hay un PAMI en Ciudad de Buenos Aires, que hay un PAMI en las unidades de gestión del norte y otras en el del sur, de Rivadavia para acá, de Rivadavia para el otro lado, de tal manera que también el sistema, incluso en un sistema aparentemente igualitario, se las arregla, digamos, también para diferenciar, generando un mecanismo que podríamos decir, antes decíamos, la sociedad está estratificada y el sector salud parece que es uno de los mecanismos de compensación que tiene la sociedad contra su estratificación. Hoy el sistema de salud es tan estratificado como la misma sociedad, es estratificante, porque al mismo tiempo uno puede decir, una de las pautas de identidad que uno podría poner es decir, qué cobertura tiene, digamos, ¿no? Pues yo dijera, digamos, ¿cuál es tu estatus y qué cobertura tenés? Digamos, ¿no? Entonces, y qué subcobertura tenés, digamos, porque no me alcanza que me digas OSDE, digamos, o sea, ¿qué plan de OSDE, digamos, ¿no? Que me digas de qué rama de actividad, de qué, digamos, te enganchaste por este lado para meterte con qué otra cobertura, etcétera, 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 digamos, dando origen a este conjunto tan heterogéneo, digamos, que significa hoy el sistema de salud de la Argentina. Esto quiere decir también que a pesar de que yo voy a comentar hoy sobre dos caminos posibles, como si estuviéramos frente al cuerno de un dilema, digamos, ¿no? como un cruce de caminos, digamos, y voy a poner en un dilema de futuro, que en realidad es también un dilema del pasado, que es, digamos, rompemos la fragmentación por la vía de un seguro o rompemos la fragmentación por la vía de un sistema. Yo también quiero decir, digamos, que la fragmentación tiene actores concretos que militan la fragmentación, ¿sí? Es decir, la fragmentación de ninguna manera es un error del sistema. La fragmentación, digamos, es un objetivo alcanzado por actores, digamos, que están extremadamente interesados en generar este mecanismo. Y es raro que yo apele en este sentido, digamos, a un viejo esquema provisto por el profesor Alvarado, digamos. El profesor Alvarado tenía una especie de, digamos, un gráfico donde ponía en tensión dos conceptos, digamos, el concepto de complejidad y el concepto de cobertura. ¿Sí? Esto en cierta manera, si se quiere, es casi como si uno dijera, digamos,
se trata casi de un esquema para pensar el tema de la equidad en salud, digamos, porque él decía o pensaba que un sistema de salud debe mejorar, pero debe mejorar, decía él, digamos, como la manteca arriba de una tostada, digamos, es decir, que debe ir pasando capas, digamos, de cobertura total, digamos, con complejidad creciente. Pero lo que al mismo tiempo él reflexionaba es, esta no es la tendencia espontánea del sistema de salud. El sistema de salud, y muy particularmente, digamos, dinamizado por los propios profesionales de salud, el efecto concreto que genera es un efecto que, eligiendo entre la complejidad y la cobertura, el profesional de salud siempre va a elegir la complejidad. ¿Sí? Con lo cual, digamos, en la práctica, una vez que se trabaja con un universo de recursos finitos, cosa que es absolutamente, digamos, rigurosamente cierto, digamos, en realidad lo que hay que sacrificar para tener más complejidad, digamos, es la cobertura. Y para que semejante cosa pueda hacerse, es absolutamente funcional que el sistema esté fragmentado. Porque si el sistema no está fragmentado, cuesta mucho más, digamos, resignar la cobertura. ¿Se entiende? Es decir, que si yo tengo un sistema, digamos, yo quiero empezar a generar prestaciones de élite en el PAMI, digamos, voy a tener un límite. Pero uno se puede preguntar, digamos, ¿cómo hace, por qué una organización como OSDE debería tener planes diferentes, digamos? ¿No? Bueno, tiene planes diferentes porque necesita generar este mecanismo, digamos, para establecer cierta prestación de élite para ciertos grupos de élite que a su vez pagan cuotas de élite. ¿Se entiende? Ahora, uno podría decir, bueno, pero esto, qué sé yo, tiene que ver con algún grado de perversión, digamos, es un grupo de... No, el problema es más complejo. Ustedes tienen que imaginarse lo siguiente, que va a formar parte ahora de el centro de mi línea argumental, digamos. Los Estados Unidos, que son en este momento, digamos, los líderes, lo que podríamos llamar, digamos, la medicina comercial, han logrado convencer a los norteamericanos, digamos, de que la salud y las prestaciones médicas son tan importantes, digamos, incluso para definir, digamos, una constante generación de nuevos productos, digamos, dentro de un marco de, digamos, podríamos decir, de explotación de la paranoia y de la explotación de la hipocondría, digamos, de tal manera que incluso en muchos casos los propios medios de comunicación son predominantemente financiados por laboratorios que al mismo tiempo, digamos, publicitan síntomas y publicitan el consumo de medicamentos sin mediar indicación profesional, digamos. La gente se identifica en la pantalla, digamos, con la persona que tose, que tiene alergia, que tiene granito, que tiene qué sé yo, sale a la farmacia a comprar exactamente lo que dice la medicación, lo que dice la publicidad, digamos. En esa sociedad se ha generado una medicina que es capaz de capturar el 18% del Producto Bruto norteamericano, pero el 18% del Producto Bruto más grande del planeta. Esto significa, literalmente, en una época era, yo no sé, me mareo, digamos, a partir de determinada cantidad de ceros, digamos. El tema era, digamos, había que poner un 1, digamos, y 13 ceros. ¿Sí? Llámenle ustedes eso como quieran, porque vieron que lo que nosotros llamamos billón, para los norteamericanos son 1000 millones, digamos, ¿no es cierto? Pero para nosotros sería 1 millón de millones, digamos, ¿no? Pero, digamos, póngale 13 ceros, ese es el gasto en salud consolidado de Estados Unidos. ¿Saben lo que significa el gasto en salud de los Estados Unidos? El gasto en salud de los Estados Unidos es más grande que el total del Producto Bruto Interno de Brasil. ¿Sí? Es decir, que si yo lo veo en términos gravitacionales, digamos, podríamos decir así, si la Argentina fuera la Tierra, digamos, se está acercando peligrosamente a Júpiter, digamos, ¿cierto? Que es el gasto en salud de los Estados Unidos. Y cuando alguna vez uno dice, uy, tenemos en la frontera, digamos, un gigante como Brasil, digamos, el sector salud de la Argentina tiene en la frontera un gigante más grande que se llama el Complejo Médico Industrial Norteamericano. Y dos sorpresas del Complejo Médico Industrial Norteamericano. Primera cosa, digamos, gasta más del doble en salud por habitante que el segundo. Es decir, el segundo, que es Suiza, tiene un gasto en salud altísimo, digamos,
pero es menos de la mitad que el de Estados Unidos. O sea, debe haber algo en ese sistema de salud que más que duplica el promedio de los países europeos, digamos, el promedio de Canadá, el promedio de Sudáfrica, el promedio de Nueva Zelanda, de Australia, de países que tienen, digamos, una riqueza considerable para eventualmente, digamos, poner en el sector salud. Entonces, primera gigantesca sorpresa, ¿por qué tiene semejante cosa? Digamos? Hoy es tan extorsivo que hay alcaldes diciendo, literalmente hablando, que en medio de una crisis económica como la que pasó Estados Unidos, han tenido que retroceder en casi todos los gastos, digamos, y el único gasto en el que no pueden retroceder es en salud, haciendo que incluso sea más grave el ajuste en los otros gastos. Porque la presión, digamos, de los seguros es de tal magnitud que si vos no tenés esa guita disponible, digamos, literalmente hablando, te hacen un juicio y te mandan preso, digamos, como alcalde por no haber cubierto, digamos, o sea, está judicializado hasta ese nivel. Hay un caso en la Argentina muy parecido, que de paso lo comento porque ayuda a entender cómo es la lógica política muchas veces. En la Argentina, en la década, al final, digamos, comienzo de la década de los 2000, los movimientos aliados, digamos, fundamentalmente a la militancia contra el HIV, generó un inteligente grupo, digamos, que descubrió la importancia de los juicios penales a los funcionarios. Pequeña y sutil diferencia, digamos. Cuando hay un juicio penal, el funcionario responde con su patrimonio. Cuando hay un juicio civil, responde con el patrimonio del Estado, digamos. Los grupos organizados de HIV, digamos, le metieron un juicio al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, en ese entonces, digamos, penal, digamos. Desde entonces, incluso en la crisis extrema del 2001, el Ministerio de Salud siempre ha tenido un stock de medicamentos HIV para los jueces. Digamos, ¿no? No quiere decir que los jueces necesitan tomar medicamentos HIV, sino que los jueces son los que te van a poner preso si no le das la prestación. Entonces, hay personas que vienen porque tienen HIV y hay otras personas que consiguen la medicación porque amenazan con que van a ir a un juez, digamos, y el funcionario, para que no vayan a un juez y tener que responder con su propio patrimonio, tiene un stock guardado para darle la medicación. ¿Se entiende? O sea, ¿cómo puede ser la magnitud de lo que podríamos llamar la judicialización? Digamos? Por supuesto que uno puede decir, es totalmente injusto porque no están haciendo lo mismo con los pacientes de tuberculosis. Digamos. Tampoco hace lo mismo con los pacientes de lepra o con los pacientes, digamos, pero de alguna manera alguien se avivó, digamos, lo hizo y el juego muestra, digamos, la complejidad de este juego. En Estados Unidos es exactamente lo mismo, digamos. O sea que vos, en este momento, incluso Obama tiene riesgo, digamos, al salir de ser presidente, de que lo juzguen por el Obamacare, digamos, por el programa de salud de Obama, porque hay, digamos, los republicanos, Donald Trump, entre otros, digamos, lo quieren meter preso, digamos, podríamos decir así, parece que es un hobby nuevo, digamos, tratar de meter preso a los expresidentes, digamos. Segunda o tercera gran sorpresa en Estados Unidos. Hace un tiempo me toca, digamos, tuve la fortuna, digamos, de estar en una reunión con un asesor privado de Obama, un asesor personal de Obama, en una reunión de 70 personas, digamos, justamente discutiendo sobre el tema de educación médica en Nueva México. Y en Estados Unidos los tipos que hacen conferencias y demás son todos medios como showman, digamos, ¿no? Parece Woody Allen, digamos, ya tienen herramientas técnicas, meten humor, hacen, digamos, no, excepto tap y bailar, digamos, lo demás hacen todo, digamos. Iba a bailar, pero yo hoy no doy. Entonces el tipo hace lo siguiente, digamos, el tipo pone la foto de un puente. Pone una foto de un puente, así en PowerPoint entero. Allá los salones son que tienen 4 pantallas en paralelo, así que vos, digamos, tenés la pantallota acá, tenés esto lleno, haga un puente modernísimo, postmoderno, digamos, ¿no? Entonces el tipo viene hablando sobre la inadecuación del sistema de salud. Entonces el tipo va tocando el Power y se va haciendo como, se va alejando, ¿no? Se va alejando. Vos te entusiasmás con el puente, es un puente, pero un puente de, digamos, top siglo XXI, digamos. Entonces, el tipo se va alejando y en un momento dado, vos caés en la cuenta de que ese gigantesco superpuente fantástico y demás, resulta que el río cambió de curso, digamos, y lo rodea por afuera, ¿no?
Es decir, el río no pasa por abajo del puente. Entonces la gente se queda como paralizada, digamos, porque el tipo mostró un puente absolutamente, digamos, tecnológico, complejísimo, etcétera, y el río que se fue por otro lado. Entonces cuando el tipo termina de mostrar eso, dice, ven, así es el sistema de salud de los Estados Unidos. Costosísimo, complejísimo, digamos, pero, digamos, el río va por otro lado. Digamos. La situación de salud de los norteamericanos se fue para otro lado. Entonces, el sistema de salud sigue haciendo lo que sabe hacer y los problemas de salud de los norteamericanos están en otro lugar. ¿No? Como decía un viejo cacique por acá, digamos, rasca, sí, rasca, pero rasca donde no pica. ¿No? El sistema de salud rasca donde no pica. Digamos. Ese es ni más ni menos, digamos, el programa. El problema en Estados Unidos, gastando fortunas. $9.000 por habitante y por año. $9.000 por habitante y por año. Nuestro cálculo es que si un día, digamos, hay un giro increíble en la Argentina, viene alguien y dice, bueno, terminémosla, digamos. Derecho a la salud es gastar igual que el país que más gasta en el planeta para tener la mejor salud del planeta. ¿Sí? Esto es $9.000 por habitante y por año. Esto es el 70% del Producto Bruto Interno de la Argentina. O sea, si quisiéramos tener ese sistema de salud para todos los argentinos a ese gasto, y estamos hablando de un país que además deja 40 millones de norteamericanos afuera, ¿no? O sea, hay una Argentina excluida del sistema de salud de ese gasto, pero que también promedia el gasto. Así que imagínense lo que gastan los que tienen acceso. Bueno, 70% del Producto Bruto Interno de la Argentina tendríamos que gastar para tener ese tipo de salud. Como obviamente no tenemos el dinero ni tendremos el dinero para gastar semejante cosa, en realidad, digamos, ¿qué hacemos? Fragmentamos el sistema, pulverizamos el sistema y a algunos sí le damos esa salud. A algunos sí le damos esa salud. ¿Y quiénes lo pagan? Los que se quedan afuera de la cobertura. ¿Se entiende? ¿Se entiende para qué sirve la fragmentación? La fragmentación es fantástica, digamos. Si vos tenés una gigantesca base, piensen en las obras sociales de las universidades, digamos. Las obras sociales de las universidades es maravillosa, digamos, porque como los universitarios, digamos, tienen multiempleo y tienen empleos más importantes, tienen una obra social que no usan. Es un negocio redondo, digamos. Es decir, ¿para qué sirve una obra social? Para lo mejor que sirve una obra social es para que no la uses, digamos. Si no la usás, acumula, le da préstamos a la universidad. Le sobra la plata, es como una financiera que tienen las universidades adentro. ¿Sí? ¿Se entiende? Fíjense entonces, digamos, que no es tan claro que todos estemos buscando cómo salir de este problema que se nos escapó. Uy, no nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta y se nos fragmentó el sistema. No, digamos, hubo tipos, digamos, con eso de máquina, ¿cómo se llama? Para picar en el pavimento, digamos, que parece el sadismo ese, como, son como odontólogos de pavimento, digamos. ¿Sí? Bueno, digamos, hay tipos que están todo el tiempo demoliendo, digamos. O sea, hay demoledores profesionales demoliendo los puentes de seguridad, de solidaridad que quedan en el sistema de salud de la Argentina. Pero vamos ahora a ver, digamos, qué reformas se dice que se quieren hacer en el sistema de salud. El último dato que yo quiero que ustedes registren de los Estados Unidos, digamos, no se trata, como ustedes se dan cuenta, de ningún tema de admiración, sino que quienes quieren reformarnos utilizan la experiencia de Estados Unidos para reformarnos, léase Banco Mundial, digamos, Banco Interamericano de Desarrollo. Resulta que en este modelo, oh sorpresa, en el top de la medicina privada del planeta, ese 18% del Producto Bruto Interno, esa masa de 1 con 13 ceros, ese sistema de salud de $9.000 por habitante por año, más de la mitad de lo que se recauda para financiar ese monstruo, sale de sistemas de recaudación públicos. ¿Sí? Es decir, que la medicina privada que nos están vendiendo, digamos, como que cada uno, aportá, poné de tu bolsillo, qué sé yo, digamos, sostengamos entre todos, digamos, es un tema privado, no, digamos, no, es un sistema privado en la prestación, pero de recaudación es un sistema público. Entonces no es de extrañar
que, digamos, quienes quieren de alguna manera, digamos, captar recursos extra para el sector privado, piensen, digamos, en un seguro. Porque se trata, en cierta manera, de algo que ya está aprobado en Estados Unidos. Es posible movilizar dinero público para financiar sector privado. ¿Sí? Ahora, veamos específicamente la lógica de qué cosa es un seguro. Alguna vez medio en broma decíamos, ¿usted está seguro que quiere un seguro? Digamos, porque primero la palabra es una palabra muy rara. Tiene un origen, es rarísimo que la palabra seguro es una palabra negativa. Negativa. Negativa porque la raíz es sine cura, ¿no? Que significa, es un concepto del derecho romano, que significa que el que está seguro no necesita cuidador, ¿sí? No necesita que lo cuiden. La cura, digamos, tiene que ver con el cuidado, ¿no? La curatela, digamos, la tutela. Esto significa, digamos, que hay personas que son personas que no pueden cuidarse solas. Curioso, en el derecho romano, digamos, una de las principales causas para entrar en curatela era dilapidar su fortuna, ¿no? Si uno dilapida su fortuna, está demente, y si está demente necesita un curador, ¿no? Digo porque tenemos un presidente que dilapida la fortuna de su papá, digamos, a lo mejor tendría hoy que tener curatela, digamos, ¿no es cierto? Pero esa estructura era fundamental, digamos, porque como estaba fundamentalmente el derecho romano alrededor del tema del patrimonio y la propiedad privada, digamos, si alguien dilapida está loco, digamos. Entonces necesita curatela, necesita cuidador. El que no necesita cuidador, sine cura, digamos, está seguro, está sine cura, ¿no? La primera cosa es qué quiere decir un seguro, digamos. Quiere decir que está seguro alguien que no necesita protección, no al revés. ¿Se entiende? O sea, cuando uno dice, no, yo necesito protección, necesito un seguro. No, digamos, si usted necesita un seguro, no, digamos, no necesita protección porque está seguro, digamos, ¿no? Se dan cuenta cómo juega la inversión de la palabra. El concepto de seguro va a entrar al juego político, y por cierto, la palabra seguro aparece fundamentalmente como una concepción política, no económica, con, digamos, el fenómeno de Bismarck a fin del siglo XIX, digamos, en Alemania. Impresionante lo del tío Bismarck, digamos, porque el famoso canciller de hierro va a generar ahí un aparato, que el propio Isuani dice, digamos, después la gente se confunde y cree que, digamos, estado de bienestar es igual que estado keynesiano, digamos, ¿no es cierto? No, estamos hablando de un aparato político. Hay intimidades, digamos, de la historia de Bismarck. Bismarck está en 1890, digamos, absolutamente convencido de que viene la revolución marxista y que la revolución marxista va a ser en Alemania, fundamentalmente porque Marx venía de ahí. Así que, digamos, era una especie de pensamiento básico, digamos. ¿Sí? Digamos, ¿dónde empezará la revolución socialista? ¿Dónde comenzará la revolución? En Alemania, acá. O sea, podríamos decir así algo que yo dije en otros ámbitos, digamos, generalmente lo digo cuando se apagan las cámaras, pero que uno de los grandes motores de la historia son las predicciones de Marx, que al mismo tiempo, digamos, los oponentes de Marx se la creían. Entonces, una de las cosas que aparece fundamentalmente es que el motor de la historia es la lucha de clases, ¿sí? Si el motor de la historia es la lucha de clases, adivinen usted lo que hay que generar, digamos. Un dispositivo de armonía de clases. Y Bismarck, que llega como canciller de hierro, pero había sido terrateniente, está absolutamente convencido que él, digamos, como terrateniente, que lo principalmente quieren los trabajadores es protección. Porque él era, digamos, un patrón, y su padre era un patrón paternal. Y entonces necesita una estructura paternalista que le dé un abrazo, digamos, a los trabajadores y que los haga sentir seguros. No tiene nada que ver con derechos, digamos, tenía que ver fundamentalmente con generar un sistema según el cual los trabajadores se sintieran protegidos. Por eso aparece la palabra seguro en el juego, y esa estructura de protección se va a generar fundamentalmente a partir de un fondo solidario que surge fundamentalmente de un pacto social por la amenaza del conflicto de clases.
frente a la amenaza del conflicto de clases, el capital, el trabajo, con el Estado intermediando, se sienta en una mesa, cierra un pacto y para sellar ese pacto ponen guita tripartita inicialmente, digamos un tercio el Estado, un tercio los trabajadores, un tercio los empleadores, se crea una especie de fondo cooperativo para darle a los trabajadores algo que no podrían comprar. ¿Sí? Cosa que es fundamental de entender, digamos, porque esto no necesariamente es salud. ¿Sí? Es decir, alguna cosa, digamos, quienes, digamos, gente jovencísima acá en sala, digamos, pero digamos, sus padres le habrán contado que las obras sociales, digamos, no nacieron para dar salud y que había cosas mucho más interesantes, digamos, como turismo, por ejemplo, digamos, que era mucho más copado que ir al, qué sé yo me acuerdo, el policlínico bancario, ibas nada más que para que te sacaran la amígdala, digamos. En cambio te ibas a un hotel de Mar del Plata, era otra historia, digamos. ¿Con qué construías prestigio, digamos? ¿Con que te saquen la amígdala? No, digamos, ¿no? Construías prestigio con turismo, con los recreos, en el Tigre estaba lleno de recreos de los sindicatos, digamos. O sea, la sensación de que vos eras de la, qué sé yo, de la familia de Luz y Fuerza, digamos. Eras de la familia de los bancarios, eras de la familia, o sea, era una identidad, digamos. Nunca esa identidad se construyó alrededor de un sistema de salud. ¿Sí? Y esa construcción de identidad, en esa identidad está justamente, digamos, la piedra fundamental de lo que Bismarck va a inventar, digamos, con lo que se llama seguridad social, pero que, insisto, digamos, la seguridad social como una estructura armónica que se da arriba, armonía de clases, solo es posible porque hay pacto social abajo. Se rompe el pacto, no hay más seguridad social. ¿Sí? Digo esto porque si uno vive en el país de la dictadura de los empresarios, o la dictadura del empresariado, digamos, es claro que se rompió el pacto, digamos. Si se rompió el pacto, de una manera o de otra, digamos, no va a haber seguridad social. ¿Sí? Porque la seguridad social se sostiene en el pacto. ¿Sí? Es decir, si pudieran, no tendríamos paritarias. ¿Sí? Y de hecho, digamos, van a intentar no tenerlas. ¿Se entiende? Entonces, desde ese punto de vista, tiene que haber mucho miedo para que el empresariado decida sentarse. Digamos. Entonces, la profecía de Marx funcionó, tuvo aspectos operativos, y tiene aspectos operativos en esta organización que después se va a extender en Europa con la seguridad social europea, digamos. Porque justamente después de las dos grandes guerras mundiales, la desestructuración del mundo europeo, digamos, llega a ser tan traumática que de alguna manera hay que hacer un gran pacto social, digamos, entre el capital, el trabajo, para la reconstrucción de Europa, y todavía con ese énfasis y con ese envión, digamos, la seguridad social llega hasta nuestros días. En Europa, en Canadá, en Nueva Zelanda, en Australia, en el Commonwealth, digamos, en casi todo el mundo occidental, digamos, exceptuando Estados Unidos. ¿Se entiende? Digamos, pero si uno no entiende, y esto es lo que dice Isuani, digamos, se trata de un acuerdo político, no se trata de un dispositivo económico. ¿Sí? Esto se perfecciona porque verdaderamente, siendo fundamentalmente la seguridad social un dispositivo, digamos, preventivo de la radicalización del movimiento obrero, ¿quién se va a sumar rápidamente y entusiastamente a esto a nivel mundial? La Iglesia. La Iglesia. Y la Iglesia va a empezar a hacer, digamos, encíclicas, justamente, digamos, apoyando la seguridad social. Y no es casual que en la República Argentina, la organización del sistema de seguridad social de la República Argentina se haya hecho alrededor del gobierno de Onganía, digamos, ¿no es cierto? Es decir, un gobierno directamente, digamos, del Opus Dei, un gobierno pensado fundamentalmente, aliado en ese momento, digamos, de la fase más modernista del gobierno franquista, de alguna manera Onganía se sentía franco, digamos, un gobierno que tenía una alianza con el neoperonismo, con un peronismo sin Perón, digamos, con el caso de Bandor, un sistema que... Y todos estos rasgos van a cerrar fundamentalmente en un gran pacto que tiene también, digamos, letra oculta, que casi nadie te dice, digamos. O sea, hay letra explícita y hay letra oculta. Hay parte del contrato que está, digamos, por debajo del agua. Uno de ellos, concretamente, es cómo hicieron para que los médicos entraran al contrato. ¿Sí? Y esto tiene que ver un poco incluso con la historia de IOMA, que estábamos un poco
conversando antes de empezar, digamos. En la experiencia de IOMA, primero en la Argentina, los médicos no queríamos saber nada de ningún sistema de seguridad social, digamos, que tuviera que ver con la peor de las pesadillas, que sería, digamos, ser empleado de los gremialistas. Esto pasaría a ser una especie de terror, digamos, ¿no? O sea, una película de terror podría llamarse así, digamos, ¿no? Empleado de los gremialistas, digamos. Médico empleado de los gremialistas pasaría a ser, digamos, ¿no? No me salen los efectos musicales, pero sería más o menos un chan, una cosa así. Frente a semejante situación, la parte no escrita del pacto es que los gremios no van a desarrollar infraestructura propia. ¿Sí? Vayan a tratar de buscar ustedes dónde está escrito eso, pero que está escrito, digamos, porque desde Onganía hasta acá, digamos, escasamente y casi siempre con iniciativas que van y regresan, los gremios han desarrollado infraestructura propia. ¿Sí? Entonces, digamos, se preserva la apariencia del ejercicio liberal de la profesión a través de clínicas, sanatorios y consultorios privados, digamos, por la vía de la seguridad social, cuya función fundamental es sostener ese pacto. Pero fundamentalmente, el espíritu fundamental, el espíritu clave, digamos, de este pacto no tiene que ver con las prestaciones de salud. Es literalmente, digamos, un dispositivo de paz social. Es decir, no extraña absolutamente nada, digamos, que luego del veto, la primera reacción del gobierno después de vetar haya sido, digamos, aumentar la transferencia a las obras sociales. Es de libro, digamos. O sea, para eso están las obras sociales. Digamos. Si además prestan servicios de salud, es otra historia, pero la funcionalidad política de las obras sociales, digamos, es mantener el equilibrio, digamos, la posibilidad de negociación entre, diríamos así, literalmente casi cualquier gobierno, digamos, y las centrales gremiales. ¿Sí? Y ese efecto, digamos, es un efecto muy pesado, porque, digamos, ¿cuáles son las centrales sindicales que logran pasar por arriba, digamos, de eso? Es justamente las que están, digamos, más ideologizadas, las que tienen más debate interno, las que de alguna manera las bases empujan a los dirigentes para arriba y no le permitirían hacer semejante cosa, digamos. Pero si vos tenés una base política que no presiona, digamos, y además querés pasar de presidente independiente a presidente de la AFA, digamos, entonces naturalmente, digamos, te quedás diciendo a la gente, no, mira, no vamos a hacer ningún paro porque nos acaban de dar más guita para la obra social. ¿Se entiende? Entonces, si uno lo piensa bien, cuando Aldo Neri dice, hagamos un seguro de salud, porque en la Argentina ya tenemos mucha plata del Estado, tenemos mucha plata de la seguridad social, hay un error de base, digamos, esa plata de la seguridad social no es primariamente para salud, es contingentemente para salud, digamos, y en consecuencia se contrae y se extiende como una gran manta, digamos, en función de la negociación política y no en función del derecho a la salud. Digamos. Ningún principio de derecho a la salud va a hacer que un mango más llegue a la seguridad social. ¿Se entiende la complejidad del sistema? Y esa complejidad del sistema hace, digamos, que casi un tercio del total del dinero que circula por la Argentina esté capturado por ese dispositivo. ¿Sí? Todavía existe, digamos, todo un extra que es, en la República Argentina, la seguridad social ha creado un sector privado que es mucho más grande que lo que el país hubiera tenido si no tuviera la seguridad social. ¿Sí? Entonces, en el 2002, digamos, va a suceder una de las cosas más increíbles, a mí me ha sucedido, que ha sido tener que contestar a colegas de otros países, después de un congreso que se hizo en Toronto, de Recursos Humanos, donde la delegada del gobierno argentino, del gobierno de Dualde, llevó una transparencia donde entre los 5 problemas más importantes de salud de la Argentina, 2002, ¿sí? Digamos, insisto que hay gente muy joven acá, digamos, pero algunos padres le habrán contado que en el 2002 este país, digamos, podría no haber terminado el año, para decirlo gráficamente, digamos, ¿no? Es decir, situación hipercrítica.
En el 2002, el gobierno nacional, el gobierno de Duhalde, el ministro de Salud de Duhalde, manda una delegada. Entre los 5 principales problemas de salud de la República Argentina estaba la capacidad ociosa del sector privado. SIC, digamos. ¿Sí? Incluso algunos compañeros que hablaban, digo, ¿cómo se traduce eso? Digamos, porque hablaban en inglés, digamos, tipo, capacidad ociosa del sector, pero ¿cómo es? ¿Cómo es? Ociosity, digamos, ¿cómo se traduce, cómo se come eso? Digamos? Ningún gobierno nunca puso capacidad ociosa del sector privado en la agenda de los 5 principales problemas de salud de un país. ¿Sí? Pero por cierto que se hicieron cargo de eso. Y se hicieron cargo de una manera tan excepcional, digamos, que generaron una ley de emergencia sanitaria que, mientras el país mejoraba, la emergencia sanitaria no se levantaba nunca, porque era una ley de exención impositiva para el sector privado de la Argentina. Así que, digamos, que el kiosquero de la esquina de tu casa, digamos, si no pagaba impuestos, le cerraban el kiosco, pero a todas las clínicas y sanatorios de la República Argentina tuvieron una exención impositiva año tras año tras año por 7 años posteriores. ¿Sí? La República Argentina, en donde Carrillo todavía continúa peleando, ¿sí?, ha tenido desde el año 1999, ha cruzado la línea y hoy tiene más camas privadas que públicas. Digamos. Y para no verificar semejante dato, hace 15 años que en la República Argentina no se hace un censo, un catastro de recursos sanitarios. Razón por la cual, digamos, como pasa ahora con el INDEC, digamos, el problema no existe porque nadie lo mide, digamos. Lo real es que la República Argentina viene de un ciclo largo, que yo personalmente me permito sediarlo, digamos, exactamente en 1956 a la fecha, digamos, un ciclo largo de privatización progresiva del sector salud, llamémoslo así, de baja intensidad, en el sentido de que no somos Colombia, digamos, no hemos tenido un sistema público de que de un día para el otro cambió a ser un sistema privado, digamos. Pero verdaderamente la tendencia sistemática es hacia la privatización del sector salud en la República Argentina. Estos, como ustedes saben, el capital, digamos, es como el cáncer, digamos, o sea, solo se equilibra creciendo, digamos. Es decir, la tasa de rentabilidad no puede parar nunca, porque si para, digamos, aumenta el conflicto social, ¿no? Ahora se está viendo justamente, digamos, cómo aumenta la conflictividad intracapital, digamos, como consecuencia, digamos, de que se ha decidido pisarle la manguera a algunos y abrirle la manguera a otros. Digamos. Hay una redistribución de capital dentro de los agentes económicos de la República Argentina como difícilmente se haya visto en otro momento de la historia argentina. Podríamos decir así, capitalismo versus capitalismo, digamos, que está ocurriendo ahora mismo. Ahora, esa lógica de concentración de capital significa que el sector privado tocó un techo. Digamos, pero el capitalismo no admite techos. El capitalismo rompe techos. Y entonces, digamos, vamos a decir así, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¿No? En la búsqueda del nuevo Chapulín Colorado, digamos, el que podrá ayudarnos es el que consiga que los fondos públicos, en vez de dedicarse a financiar servicios públicos de salud, empiecen a financiar un seguro para que la gente tenga opciones y en consecuencia se expanda la base monetaria según la cual, digamos, el sector privado tendrá también la posibilidad de atender a la clientela del sector público, que a su vez estará asegurada con fondos del Estado. ¿Se entiende? Es decir, digamos, literalmente hablando, en toda América Latina, cada vez que ustedes escuchan la palabra seguro, lo único seguro de un seguro es que la guita va a ir a parar al sector privado. ¿Sí? Porque la supuesta competencia luego se arma en un sistema según el cual se dice, bueno, si el sector público no tiene capacidad de competir, tendrá que cerrar, digamos. Yo no lo cierro, su propia inhabilidad lo cierra, digamos, ¿no es cierto? Tiene que competir, pero después, eso sí, digamos, competir sí, pero para ser justos, con un brazo atado a la espalda, digamos, ¿cierto? Tampoco con los 2 ojos, digamos. Tampoco, es decir, le empiezo a poner restricciones, digamos, y después cuando lo noquean, digo, ¿ha visto? Digamos, efectivamente. Entonces,
como éxito de la reforma de salud de Colombia, se muestra entre los indicadores de éxito la quiebra de hospitales universitarios. ¿Sí? El Hospital Universitario de Cali quebró, digamos, y entonces eso muestra que ese hospital no merecía estar en pie. Digamos. Si no logró, con reglas de juego de competitiva, no logró competir, perdió. Hay una competencia, perdiste. Si perdiste, digamos, fuiste. ¿Se entiende? Yo debo ser absolutamente sincero con ustedes, porque a mí me encantaría decir que este problema o que este peligro por primera vez aparece en la Argentina con el gobierno de nuestro Menem Rubio, digamos, que ahora finalmente, digamos, se avivó de que existe esta travesura, digamos. Lamentablemente nosotros tenemos adentro de la República Argentina, adentro del radicalismo y adentro del peronismo, personas que han ido operando en el mismo sentido de la construcción de un seguro para la misma finalidad, para la finalidad de financiar el sector privado, expandir la base de captación del sector privado. Hemos tomado la precaución durante casi 12 años, literalmente hablando, digamos, con la excepción de la última gestión del doctor Goyán, digamos, que era en un tema de conversación sistemática, digamos, en el gabinete, el tema, digamos, de un caballo de Troya que teníamos adentro del ministerio y que terminó llamándose el Plan Sumar, digamos, ¿no? Porque el Plan Sumar, que antes fue Nacer, digamos, que tuvo, digamos, distintos nombres, nosotros tuvimos la fortuna en el 1 de mayo del 2002, pleno gobierno de Duhalde, sucedió una situación insólita, digamos. El ministro, en un congreso de pediatría social en Tucumán. En ese congreso de pediatría social en Tucumán, Tucumán en ese momento era un lugar muy especial porque Chiche Duhalde había liderado un movimiento porque había desnutridos que la prensa ponía, que se morían los chicos desnutridos en Tucumán, digamos, una situación que parecía que Tucumán arde, para decir una cosa que en realidad es de los 60, digamos, pero Tucumán ardía, digamos. ¿Y dónde ardía Tucumán? En los niños desnutridos. Entonces se decide, digamos, que el Congreso de Pediatría Social iba a invitar al ministro de Salud, que en ese momento había inventado un seguro público. En ese momento no había crédito, era un seguro público, que luego nos enteramos que por la devaluación tremenda, a pesar de la devaluación y de la crisis del 2002, la recaudación había subido por arriba del presupuesto asignado. ¿Por qué? Porque el presupuesto estaba 1-1, digamos, pero el dólar se había ido casi a 4, digamos, entonces la recaudación subió y no se podía gastar. Entonces Labaña le ofrece a Ginés en ese momento, dice, mirá, acá tengo guita de sobra, ¿qué podemos hacer? Y hagamos un seguro. Y transfiere la plata a 4 provincias, una de ellas Jujuy, Misiones, etcétera, para que le guarden la plata y no vaya a ejercicio vencido y generar el primer fondo del seguro que luego se va a complicar, digamos, con la presencia del Banco Mundial 2003, 2004, etcétera. En ese seguro y en ese congreso, cuando estábamos todos esperando al ministro para que explique, digamos, el ministro de Salud, qué era lo que quería hacer y demás, el ministro de Salud avisa que no puede venir porque el 1 de mayo del 2002 se inundó la ciudad de Santa Fe. Y la inundación de la ciudad de Santa Fe incluyó la inundación del Hospital de Niños de Santa Fe, digamos, que había sido de alguna manera diseñado, puesto en el lugar equivocado, digamos, y además era una de las naves insignias, digamos, de la salud pública del momento, digamos. De repente teníamos los tomógrafos en la terraza, digamos, porque se había inundado, había sido parte de la inundación de Santa Fe y el Hospital del Niño de Santa Fe. El ministro va para ahí y manda a otro funcionario, que por ese momento nadie conocía, que ya empieza a generar una situación de gran inquietud, digamos. Si recuerdan incluso que en el 2002 la mortalidad infantil en la Argentina había subido, cosa que es excepcional que suba la mortalidad infantil. La mortalidad infantil había subido. Entonces, claro, si se hace un seguro materno-infantil, es lógico, si aumentó la mortalidad infantil, se hace un seguro materno-infantil. Sin embargo, había una extraña operación que era
que el seguro materno-infantil no estaba en el Ministerio de Salud, estaba en la Superintendencia de Seguro de Salud. Es decir, había sido trasladado al mundo de las obras sociales. ¿Quién dirigía en ese momento ese universo? El doctor Torres, digamos. El doctor Torres reemplaza al ministro de Salud y va a Tucumán, digamos, al Congreso de Pediatría Social. Y en el Congreso de Pediatría Social, dentro de la... Vaya uno a saber, digamos, qué clima fuimos capaces de crearle para que se sintiera tan cómodo el hombre, digamos, en el Congreso, el tipo termina diciendo, mire, insisto, ubíquense, Congreso de Pediatría Social, estamos bien, ¿no? Con pediatría, niños, ¿no? El tipo termina diciendo, mire, la verdad que los chicos no importan, digamos, nosotros queremos hacer un seguro. Empezamos por los chicos, porque ¿quién se va a oponer? ¿Se entiende? 2002, digamos. Desde el 2002 para acá, ese aparato financiado por el Banco Mundial, a grandes rasgos, solo ha hecho padrones, digamos. Prometió que iba a bajar la mortalidad infantil por abajo de 10 por 1000 hace 5 años. Digamos, la mortalidad infantil sigue por arriba de 10. Sigue siendo una vergüenza nacional que no podamos bajar de 10 la mortalidad infantil, cuando ya lo ha bajado Chile, ya lo ha bajado Uruguay, ya lo ha bajado Costa Rica, digamos, países con menor nivel de desarrollo socioeconómico que el nuestro, digamos. Y ese programa, digamos, de hecho, no ha logrado contribuir, sí ha logrado endeudar, digamos, a la República Argentina y ha creado cultura de sector privado en el sector público. Porque hay provincias incluso que arman centros de salud solo para el SUMAR. Si vos no sos población SUMAR, no te atienden. ¿Se entiende? O sea, no implementa, sino que hay centros de salud que viven del SUMAR, digamos. Bueno, la sorpresa del nuevo gobierno es que parece, contra todo pronóstico, digamos, que no está por el momento aprovechando, digamos, esa estructura del SUMAR, pero sí claramente proponiendo una propuesta de seguro de salud que se basa en la experiencia de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Entonces vamos a tener, digamos, lo que todo argentino en todo el país siempre quiso tener, cobertura porteña, digamos, ¿no? ¿Quién no ha sentido la alegría que tiene la gente de nuestras provincias cuando nosotros llegamos, digamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere todo el país, digamos, de Tierra del Fuego hasta Salta? Porteños, quiere porteños, digamos. Quiere tango, digamos, no aguanta más el folclore, digamos, quiere tango, quiere cobertura porteña, digamos. Bueno, estos genios han descubierto, digamos, que el país quiere cobertura porteña. ¿Y para qué sirve la cobertura porteña, digamos? La cobertura porteña ya es una falla enorme, digamos, que solamente a uno se le puede ocurrir semejante cosa a 5 cuadras del Obelisco, digamos, porque la cobertura porteña nunca fue hecha para darle cobertura a ningún porteño, digamos. La cobertura porteña fue hecha para que los que de la provincia de Buenos Aires no entren a los hospitales de la ciudad. ¿Sí? Con todos los refinados sistemas, porque ahora tenemos refinados sistemas mucho más tecnológicos, así que, por ejemplo, digamos, podríamos decir, a ver, no sé, ¿quién se opone a la posmoderna situación del turno telefónico? Imposible, maravilloso, turno telefónico de tu casa, llamás, conseguís el turno, qué sé yo. Hemos solucionado el problema, qué sé yo. Lo que nadie te dijo es que el turno telefónico no se puede acceder desde el Gran Buenos Aires. Ni siquiera con un celular de la ciudad de Buenos Aires si vos estás en el Gran Buenos Aires. ¿Sí? Con lo cual, a través del turno telefónico, y se ha comprobado incluso que algunos turnos telefónicos son falsos, o sea, se captura un uso que después no se hace, digamos, con el turno telefónico, cuando antes los directores de hospitales tenían, digamos, 1.500 turnos para dar y tenían una cola enorme de 3.000, ahora tienen 100 turnos para dar y siguen teniendo 3.000 en la cola. ¿Sí? Con lo cual tienen gente de las 5 de la mañana, digamos, a las 8:15 hay que avisarle que no hay turno, digamos, que se vuelvan a su casa. ¿Sí? Y que no le puedo dar turno porque no vive en la ciudad de Buenos Aires. ¿Se entiende? Es decir, que para eso se ha desarrollado la cobertura porteña, digamos. ¿Alguien puede imaginarse que la República Argentina lo que queremos en todo el país es cobertura porteña? ¿Sí? Bueno, en el marco y en la lógica del seguro se están pensando exactamente esas cosas. Y hoy ya hay circulares adentro del Ministerio de Salud, porque lo que ha empezado a circular fundamentalmente es
que todos los programas de salud van a ir reduciendo su importancia en la República Argentina. No innecesario que les cuente, digamos, el papelón que hemos hecho con las enfermedades vectoriales en el caso del dengue, digamos, y la absoluta inacción y falta de presencia del gobierno nacional, pero que en definitiva, digamos, es un golpe que nosotros necesitamos, y yo casi voy cerrando para ir abriendo una pequeña, digamos, discusión que nos llega hasta las 8 menos cuarto, en algo que es absolutamente fundamental de entender, que es, digamos, ustedes pueden escuchar hasta el cansancio, digamos, y al mismo tiempo seguramente hasta les puede caer bien, digamos, que en la República Argentina la salud es federal, ¿no? Ahora fíjense, porque ahora mismo se le ve la pata a la sota, digamos, no a de la sota, sino a la sota, digamos, se le ve la pata que dice, digamos, ¿para qué es federal el sistema de salud de la Argentina? Para facilitar la privatización del sistema de salud. Digamos. ¿Cuándo inventaron la privatización del sistema de salud y el sistema debe ser federal? En la Revolución Libertadora. Miren qué casualidad. Y un señor, digamos, un asesor brasilero de apellido Pedroso, llega a la República Argentina, se encuentra con una situación de vacío constitucional. En la República Argentina se había derogado la Constitución del 49, pero nunca hubo condiciones para generar otra constitución, porque era un gobierno de facto. De hecho, muchos políticos importantes de la Argentina fueron cómplices de la derogación de la Constitución del 49, espíritu antiperonista que reunía incluso a varios partidos políticos importantes de peso en la Argentina, y ese proceso fusilador, digamos, que se da en 1956, este genio, digamos, de la interpretación constitucional dice, debe ser que si volvemos a la Constitución del 53, 1853, si el Estado en un país federal, como las provincias son anteriores a la nación, fotocopia de la Constitución de los Estados Unidos, debe ser que si las provincias en la Constitución no le delegaron a la nación la función de salud permanece provincial. ¿Sí? Argumento que, digamos, que de ser cierto, el 80% de las cosas que hace el gobierno nacional estarían fuera de la ley. Porque en este momento, por ejemplo, la energía atómica debería ser provincial. Digamos. No, en ningún lado dice que las provincias delegan a la nación, digamos, la energía atómica. Digamos. Entonces, digamos, tendría que ser, ¿se entiende? O sea, y por otro lado, vos vas a las constituciones del siglo XIX y ninguna constitución provincial del siglo XIX habla del derecho a la salud. Con lo cual, ¿cómo lo iban a delegar si al mismo tiempo no estaba identificado como una función del Estado? ¿Sí? Entonces, usaron un orden jurídico anacrónico, como es la Constitución del 53, para instalar la idea de que la salud en la República Argentina es federal. Y el texto de Pedroso, casi que uno podría decir profecía de Pedroso, dice, la responsabilidad de la salud pública en la Argentina debe ser provincial, cuando se pueda municipal, ¿no? Y de ser posible incluso a cargo del sector privado. ¿Sí? Informe Pedroso, a Aramburu, año 1957, y desde entonces, digamos, de la mano, llamémosla así, de los partidos más antiperonistas y más gorila que hemos tenido, ¿sí? Quiero decir, alguna rama del socialismo, alguna rama del radicalismo, la democracia cristiana, se ha ido martillando en ese clavo, digamos, de que en la Argentina la salud es provincial. Lo real es que la privatización del sector salud es mucho más fácil si la salud es provincial. La provincia de Salta, por ejemplo, todos los cargos intermedios los llama gerente. Así que si vos sos el jefe de cirugía en un hospital salteño, sos el gerente de cirugía. El gerente de cirugía. Entonces, todo es, digamos, modelo gerencial, digamos, y lo puede hacer, claro, lo puede hacer, porque puede hacer cualquier cosa, digamos. Si quiere arancelar, puede arancelar, digamos, si quiere. Digamos. Desde el año, la verdad, digamos que
el periodo del gobierno anterior, nosotros lo que hemos tenido, digamos, es una presencia creciente del Ministerio de Salud de la Nación. Y yo en esto quiero decir también, y ser sincero, digamos, que ha habido elementos de fortalecimiento del Ministerio de Salud de la Nación, así como ha habido caballos de Troya, como mencioné en el caso del SUMAR, digamos. Pero quiero mencionar claramente, digamos, que de la mano del remediar, concretamente, se expandió tremendamente la cobertura del primer nivel de atención en la República Argentina, que hoy probablemente cerca del 15% de los trabajadores de salud de la Argentina trabajan en el primer nivel de atención. Es probable que eso sea una Babel, porque cada uno le llama primer nivel de atención una cosa distinta, digamos, pero de todas maneras mucha gente ya hace la experiencia, la vivencia, digamos, de estar en centro de salud, un lugar que no está de tránsito, sino que, digamos, que incluso está formado porque quiere quedarse ahí, digamos. Tenemos residencias de medicina general y sobre todo, y a pesar de la 125, también, digamos, necesito reconocer fundamentalmente la inversión que se hace en el segundo gobierno de Cristina, digamos, recuperando por primera vez la iniciativa desde 1956 en adelante de la construcción de hospitales públicos en la República Argentina. ¿Sí? Desde Carrillo, digamos, que no se construían hospitales públicos, y los hospitales públicos de la República Argentina, en número de camas, ni siquiera venían acompañando el crecimiento demográfico de la población. ¿Sí? De tal manera, digamos, que nosotros tenemos una generación de hospitales, algunos abiertos, otros semiabiertos, pero podríamos decir, el cruce parece que es como el paradigma, digamos, de este modelo, donde incluso no solamente se construyen hospitales a cargo de la nación, sino que el 70% del presupuesto del cruce, digamos, es de gobierno nacional. ¿Sí? De tal manera, digamos, que había una tendencia clara de recuperación de la iniciativa de la nación, digamos, en la regulación, la ley de producción pública de medicamentos, la producción, digamos, el financiamiento de hospitales, de la creación y del funcionamiento de hospitales, el programa de salud de médicos comunitarios, digamos, es decir, una serie de inversiones de carácter, llamémoslo así, compensatorios, digamos, para tratar de compensar lo más difícil de explicarle a nadie en la República Argentina, digamos, que en la Argentina no es equitativo ni siquiera el gasto público en salud a nivel territorial. O sea, que lo que se gasta en salud a nivel territorial, digamos, el nivel de salud y de financiamiento de la salud que vos vas a tener depende de dónde vivas. Tuviste la mala suerte que vivís en el municipio equivocado, digamos. Qué pena. ¿Sí? Es decir, para decirlo gráficamente, digamos, el único que puede vigilar la equidad global del sistema se llama Ministerio de Salud de la Nación. ¿Sí? Y el que no lo haga, en realidad está incumpliendo los deberes de funcionario público. Lo que nosotros estamos observando hoy es un progresivo desentendimiento del gobierno nacional de los problemas de salud. ¿Sí? ¿Qué hiciste hoy por el mosquito? ¿Mataste un mosquito hoy? Pésimo ciudadano, digamos. Salí con la palmeta, digamos, a matar mosquitos, digamos, porque eso es lo que el Ministerio de Salud te está diciendo que hay que hacer, digamos, ¿no? Ahora, vos tenés, digamos, grandes criadores y demás, pedís ayuda del gobierno nacional y los tráileres están plantados, digamos, sin moverse. ¿Se entiende? Digamos, es decir, es criminal, literalmente hablando. Por supuesto que se puede hacer porque tenés la complicidad con una prensa que, digamos, cuando hubo 2.000 casos de dengue en la República Argentina, Clarín logró que echaran a Ocaña. ¿Sí? Ocaña no se debe acordar de eso porque tiene una memoria selectiva, digamos. Pero Ocaña fue eyectada con 2.000 casos de dengue, tapa de Clarín, digamos. Con 70.000 casos de dengue, el dengue no consiguió llegar a la tapa de Clarín. ¿Sí? Lo cual no solamente es cobertura política de un gobierno, sino además es criminal, porque la población argentina, si no aparece en la tapa de los diarios, cree que no hay. Y eso debilita incluso las campañas. Entonces la gente pensó que no había nada serio ni importante, digamos. Cuando ha habido villas, digamos, la Villa 20, me tocó estar, digamos, en un momento dado, ya en el pico, digamos, con 450 casos, digamos, en una villa que tiene 8 manzanas. ¿Se entiende? Esto, en definitiva, digamos, es a lo que nos enfrentamos.
el tema de no solamente, digamos, mirar para otro lado, en las responsabilidades del Estado, que venía retomando, desde mi punto de vista, para mi gusto, digamos, muy despacio, digamos, algunos me han escuchado antes, digamos, he sido suficientemente crítico, digamos, con la política de salud de estos últimos 12 años, digamos. Diría, hemos hecho mucho más en los determinantes sociales de la salud, en los otros sectores, mejorando la salud, que en la propia política del Ministerio de Salud, digamos, pero he tenido la fortuna de compartir este último periodo donde de alguna manera se sembraron cosas fundamentales, algunas de las cuales se apresuraron a ser demolidas. La Escuela Nacional de Gobierno en Salud, la Agencia, digamos, de Control o de Promoción de la Producción Pública de Medicamentos. Por suerte las provincias siguen produciendo públicamente los medicamentos, aunque no tengan apoyo de la nación. Y de alguna manera, digamos, la necesidad imperiosa de que los compañeros y compañeras de todo el país entiendan qué quiere decir, digamos, cuando alguien dice vamos a hacer un seguro, digamos, ¿no? Cuando alguien dice vamos a hacer un seguro, vos ponés la mano en la cartuchera, te preparás a disparar, digamos, porque te van a afanar, digamos. Te van a afanar, digamos. Y te van a afanar significa van a crear un dispositivo, digamos, para aumentar el financiamiento del sector público, digamos, y a partir de ahí, de alguna manera, digamos, transformar lo que son las medidas de salud en un sistema que finalmente lo único que te va a hacer es cierta garantía de cobertura de seguro de enfermedad. Cierro diciendo, digamos, que hoy, que el Zika, digamos, ha generado un tremendo problema de salud pública, que el Zika al mismo tiempo, digamos, en la República Argentina no se habla, digamos, y sin embargo hay Zika en la Argentina, y que el Zika, digamos, representa hoy, Estados Unidos se está preparando, porque la ola se mueve hacia el norte, digamos, pero cuando termine de subir para el norte, va a volver a subir para el sur, digamos, o va a bajar para el sur. En ese bajar para el sur, digamos, la Argentina está absolutamente despreparada para enfrentar el tema del Zika. El Zika es el problema de salud pública más importante de la historia después del HIV. ¿Sí? Ha generado, digamos, más de 4.000 microcefalias en Brasil. Y cuando uno ve el Zika, digamos, llegar a Colombia, que es un poco el país que quieren que nos transformemos en salud, digamos, lo que descubrís, digamos, que salud no tiene más Ministerio de Salud, que salud no tiene herramientas para enfrentar el Zika y que en la práctica lo único que tiene el ciudadano colombiano, digamos, para defenderse es un carné que dice que a lo mejor podría, si media un juez, acceder a un servicio de salud, incluso para un servicio básico. Digamos, si no queremos que semejante cosa ocurra, digamos, hay que organizarse medio rapidito, digamos, porque estos muchachos, digamos, estarán con ideas equivocadas, digamos, pero capacidad ejecutiva vienen probando que tienen, digamos, ¿cierto? De tal manera que es como para despabilarse, digamos, porque, digamos, como decían el cocodrilo, digamos, si te dormís te hacen cartera, digamos, ¿no? Entonces, literalmente hablando en este caso, la cartera de salud, digamos, va a ser con nuestro propio pellejo. Muchas gracias. Sí, que el manejo de la información que hay hoy en el Ministerio es atemorizador cuando uno sigue trabajando ahí, y sobre todo en epidemiología. Hubo un brote de Zika en Tucumán, del que se sabe poco, no se cuenta con información. Hubo una jornada la semana pasada en OSDE, porque ahora las jornadas del Ministerio son todas en OSDE, organizada por OPS, y Tucumán iba a participar a través de Cibersalud y se borró la participación de Tucumán contando la experiencia del brote de Zika. No sabemos nada de las muestras de las mujeres, porque en realidad son todos casos negativos para dengue, que había un protocolo establecido de estudio y que la gente del la gente del Maistegui, que son los que tienen el laboratorio para la detección de este tipo de virus, rescataron muestras y pidieron orinas casi subrepticiamente y se diagnosticaron muchos, pero muchos casos de Zika. No hay ninguna capacidad de estar preparados porque el tema no es que no se pone en agenda en los equipos técnicos que quedamos resistiendo no sé cómo y hasta cuándo. Se pone en agenda permanentemente y se borra, o sea, se nos ha prohibido llamar a las provincias para campaña de invierno y lo que está sucediendo con gripe, que es serio,
Nosotros monitoreábamos a través de los hospitales trazadores, que eran los hospitales nacionales, y se nos ha prohibido también retomar ese vínculo con el Posadas, con el Cruce, con el Garrahan. Es decir, pero todo esto uno lo habla al interior de los equipos y no sale en ningún lado. Los equipos de prensa que tienen, bueno, es todo de ciudad, todos traídos, y es así, es muy difícil. Uno trata de mantener, nosotros decimos que hacemos como un trabajo invisible, sosteniendo esto en la asamblea del 9º, se constituyó una asamblea en el 9º, los programas de VIH, no transmisibles y epidemiología, nos reunimos, nos seguimos reuniendo, la biblioteca ya no es más biblioteca, es el despacho de Cormillot, por ejemplo. Igual nos seguimos reuniendo en la cocina, en donde se pueda, pero es muy difícil de sostener. Bueno, y con chikungunya en Salta pasó lo mismo, digo, y si uno va y le pregunta por la calle, o yo voy y le pregunto a mi vieja, che, ¿vos qué sabés de...? No, el dengue se acabó, ¿no? Ya me vacuné para la gripe. Así que es complejo. No, y lo otro que era la pregunta, sé que es compleja la pregunta, pero la soberanía sanitaria no se llegó digamos, se habló y se discutió, pero el Banco Mundial nunca se fue. Y de hecho en el censo, si uno se fija las coberturas, es obra social o prepago, plano seguro público y sin cobertura. Y entonces el término cobertura pública exclusiva parece que no existiera, ¿no? Te agradezco muchísimo, digamos, la intervención, y que yo creo que quizá incluso, digamos, a través de Alames y tratando de generar el mecanismo de protección máximo posible, digamos, para los compañeros que están en el Ministerio de Salud, creo que nosotros tenemos la obligación de transformarnos en digamos, la polea de comunicación, digamos, con todos los medios alternativos que uno imagina. Es decir, yo creo que es medio raro decir de repente la militancia Facebook o la militancia Twitter, pero digamos, es que el sistema de prensa está al mismo tiempo, digamos, tan deslegitimado, digamos, que al final termina funcionando. Efectivamente, armás oleadas, digamos, con noticias, y de hecho, digamos, yo diría que, no sé, pero estamos colgando, el tema de Zika lo estamos colgando cada 3 o 4 días, digamos, novedades, porque hasta Obama personalmente se está ocupando del tema de Zika en los Estados Unidos, digo, para comparar con nuestro país. Insisto que es un tema gravísimo, porque una vez, digamos, los chicos microcefálicos, algunos fallecen, pero la gran mayoría no, digamos, ¿no? Así que, digamos, que vos vas a tener una situación, ustedes imagínense lo que significa, digamos, 5.000 microcefalias en Brasil. No es solamente la microcefalia, digamos, que te llegó la microcefalia en el hijo número 5, digamos, la señora está sola y está atendiendo 5 chicos, y este chico necesita full atención, digamos, ¿no? Así que, digamos, se está dando en Brasil incluso el tema de que muchos chicos con microcefalia son abandonados. Y no son abandonados porque los dejan en una canasta, digamos. Van directamente a presentarse a instituciones públicas a decir, no puedo tenerlo. No puedo tenerlo. Sobre todo en Pernambuco, digamos, la zona de Recife, que es el ground zero, digamos, del Zika. La Argentina no quiere hablar de este tema, hasta que, digamos, pueda salir en la prensa el primer caso de microcefalia, digamos, que muestre que esto es así. Mi información es que incluso hay provincias que no tienen la capacidad de diagnosticar Zika, digamos. Es decir, aunque tuvieran Zika en las narices, no lo pueden diagnosticar. No tienen los reactivos para hacerlo, digamos, no tienen los canales para hacerlo ni la voluntad de hacerlo. Nosotros no podemos ser cómplices del ocultamiento de lo que está pasando en la Argentina. Yo creo que hay que agregar el tema de que, por lo menos me lo pueden discutir, ojalá haya epidemiólogos clínicos y qué sé yo que me lo discutan. Tenemos invertido los grupos de riesgo del H1N1. Digamos. La gripe ha probado, digamos, que no es un virus agresivo, sino que es un virus que desencadena el sistema inmunológico. Cuanto más sistema inmunológico tengas, más en riesgo estás, digamos, y estamos vacunando justamente a los deprimidos inmunológicos. Digamos. Entonces a nosotros se nos muere una médica residente de 35 años, digamos, que está segura de que no es grupo de riesgo, digamos, porque los medios dicen que no es grupo de riesgo, digamos, cuando en realidad los grupos de riesgo son las embarazadas justamente porque tienen al mango su sistema inmunitario. Entonces, digamos, embarazadas, adultos, digamos, están más en riesgo que ancianos y que niños. Ocultar cosas en economía y demás son travesuras. En salud es negligencia y es crimen. En la República Argentina es falso que haya 3 subsectores, digamos, que son colocados como si fueran 3 subsectores iguales, digamos.
O sea, hay 2 subsectores de enfermedad y hay un solo subsector de salud, digamos. Entonces tiene que ver con el Zika, digamos, porque el Zika no va a estallarte, digamos, no se va a prender ningún tablero en ninguna clínica privada, digamos, e incluso van a ocultar, digamos, una microcefalia que podría ser por otra cosa, no la van a conectar con Zika, digamos. El que verdaderamente te da la posibilidad de que vos seas parte, digamos, de un sistema que une la atención de la enfermedad, digamos, con una concepción de salud pública, se llama sector público, está en pie, digamos, desde 1945 hasta 1954, Carrillo sigue peleando, digamos, y muchísimos residentes, médicos, enfermeras, digamos, de este país están defendiendo el hospital público, aún incluso en contra de la política pública, digamos. Entonces me parece que la respuesta es, digamos, todas las resistencias que se han generado, digamos, en estos casi, digamos, 60 años, digamos, de la Revolución Libertadora para acá, de que el hospital público siga en pie y siga peleando, digamos, generación tras generación, que de alguna manera, digamos, no hace discursos, digamos, no hay éxitos políticos, digamos, y sin embargo, digamos, el sector público, de alguna manera u otra, a pesar de todos los esfuerzos, es el último recurso, digamos, para buena parte de la población. Yo suelo decir con frecuencia una frase que escuché en Rosario, digamos, que me parece fantástico, una piba de 12 años, piba de la calle, digamos, cuando un debate, digamos, sobre qué es lo público, terminó diciendo, digamos, cuidemos lo que es de todos, porque para algunos es todo lo que tenemos, ¿no? Eso se llama hospital público en la República Argentina. O de algún violento amor, de amor sin duda.